Dios. Qué bendición estar acá con ustedes. Ver tanta juventud es un regalo de Dios para Misión El Calvario. Pueden sentarse. Si en alguien está interesado nuestro Padre Celestial, es en la juventud. Parece que no vinieron. Si en alguien está interesado nuestro Señor, es en la juventud. Amén. Por eso es que el enemigo se encarga tanto de proporcionar tanta distracción al joven, porque sabe lo importante que es la juventud para el Señor. Porque las Escrituras dicen, alégrate joven en tu juventud. Porque Él quiere que nosotros desde nuestra juventud podamos darle nuestra vida. Porque en ese tiempo de juventud es donde nosotros podemos lograr muchas cosas. El joven normalmente en el mundo se conoce por la etapa de imprudencia. Por la etapa de que hacen locuras, ¿verdad? O hacen cosas que uno ya más grande ya no haría. Alguien, un día de estos íbamos en el carro y me dice, me di cuenta que ya me pasaron los años porque ya no manejo como manejaba. ¿Por qué? Porque se tiende a ver de que ya hay más madurez y entonces vamos a ser más precavidos, ¿verdad? Pero si algo Dios nos ha regalado es juventud en Misión El Calvario. Y yo me gozo mucho y se lo he dicho al apóstol Noé. Le digo, qué bendición tan grande que tienen ustedes de ese regalo de Dios de tanta juventud. Y más escuchando tanta historia, tanta situación acá en Estados Unidos. Pues es algo glorioso, ver jóvenes rendidos delante del Señor. Y joven, lo mejor que te puede pasar en la vida es haber conocido a Dios desde tu juventud. Amén. Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, de conocer a Dios desde pequeña, pero tuve que conocer a mi Dios. No solamente al Dios de mis padres, sino al Dios glorioso que me rescató a mí, que murió por mí. Y el que quiere y tiene un plan glorioso para mi vida. Amén. Y asimismo Dios tiene un plan glorioso para ti y para cada uno de los que estamos acá. Y no solo la juventud en edad, sino que los que en espíritu somos jóvenes, ¿verdad? Amén. ¿Cómo se llama el congreso? Generación de pacto. Di tú ahí donde estás. Yo soy generación de pacto. Nuevamente. Yo soy generación de pacto. Si algo es tan indispensable para cada uno de nosotros, es que podamos entender que tú y yo somos generación de pacto. Pero nos es importante, no solo como un eslogan, no solo como un nombre de un congreso, sino que realmente entendamos qué significa el que nosotros somos generación de pacto. Asimismo, como son las bendiciones como generación de pacto, también hay demandas. Y nos es necesario conocer lo que Dios tiene y las demandas, pero también las bendiciones de Dios para poder vivir realmente como generación de pacto. Amén. Vamos a Gálatas 4:21. Vamos a leer bastantito el día de hoy. Gálatas 4:21
al 39. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Uno de quién? De la esclava. El otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud. Esto es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es qué? Libre, diga, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿somos qué? Digamos todos, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido, ¿según quién? El Espíritu. Así también ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Un punto muy importante acá, de todo lo que leímos ahorita, es una de las últimas partes donde dice, echa fuera la esclava. Nos está diciendo acá que la promesa o el pacto que viene de Agar es el pacto ¿qué? De la esclava, o sea, el pecado, el que nos lleva a esclavitud. Mientras que el nuevo pacto, que es a través de Abraham, a través de Sara, a través de Isaac, nos lleva ¿a qué? A libertad. Pero muchos hemos estado viviendo bajo el antiguo pacto, porque hemos estado viviendo y trayendo el pecado a nuestras vidas. Se nos explicaba la diferencia del pecado y los pecados. Que el pecado es lo que el Señor ya perdonó, ya libertó en la cruz del Calvario. Y cuando tú y yo pasamos el proceso de salvación, entonces somos libres del pecado. Y somos trasladados a un nuevo ¿qué? Reino, al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley, sino ¿qué? Si ya no estamos bajo la ley, ¿estamos? Bajo el nuevo pacto, que es Abraham, a través de Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham, que ¿qué dice las Escrituras? Que nos lleva a libertad,
ese pacto glorioso que Dios quiere que sea en el cual nosotros vivamos. Él no quiere que sigamos viviendo en el pacto antiguo, en el pacto de pecado, en el pacto que te lleva a esclavitud. Porque si algo quiere Dios para ti y para mí, es que vivamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Pero también nos decía que los pecados ya son. Cuando se refiere a los pecados, son que los que nos corresponde a nosotros despojarnos, dejarlo y hacer morir la carne. Dice lo terrenal en vosotros. Porque como decíamos, la carne no se puede sujetar. Y cuando decimos nosotros, es que no puedo, yo quiero salir de eso, yo quiero dejar eso, pero no puedo. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? ¿Bajo qué pacto estoy entonces? Y algunos como que estamos en el nuevo, pero estamos en el viejo. Estamos en el nuevo, pero me regreso al viejo. No con el viejo, ¿verdad? Estamos viviendo aún bajo el pacto de esclavitud. Y nos dice la palabra que ¿quién es el esclavo? ¿Quién es alguien esclavo? Alguien que es gobernado por el pecado. Y si hablamos de esclavo en otros términos, que es aquel que está en la casa de su señor, que tiene todo ahí porque está todo, ¿verdad? Lo del amo, pero ¿qué pasa? No puede disponer, está ahí, pero no es suyo. Y muchos hemos estado viviendo el evangelio como esclavos, porque creemos que hemos sido salvos, que Dios nos ha librado del pecado, pero seguimos atados, seguimos viviendo y solo viendo y tal vez, rodeados de todo eso que el Padre nos tiene, pero por vivir en el viejo pacto todavía no podemos disponer de lo glorioso que Dios tiene para ti y para mí. Y nos hemos perdido de tanto, de lo glorioso que Dios tiene para nosotros. Y decía que el enemigo se ha interesado mucho en desviar la juventud. ¿Por qué? Porque sabe lo glorioso que Dios tiene para ti. Y si alguien conoce el propósito de Dios para tu vida, es el enemigo. Lo conoce mejor que nosotros. Eso es lo tremendo. Por eso es que a él le interesa que tú te desvíes, que tú te distraigas, que tú creas que estás bien, que porque vas a la iglesia, que porque estás en el adiestramiento, que porque eres discipulador, tú estás correctamente. Pero estás como esclavo en medio de todo eso glorioso, pero no puedes disponer porque no has entendido, no hemos entendido que estamos bajo un nuevo pacto. El pacto de libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dios te ha hecho libre. Dios te ha hecho libre. Amén. Vamos a Génesis 22:15. Génesis 22:15, del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez
desde el cielo y dijo, por mí mismo, ¿por quién dice? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en esta última parte es lo que quiero resaltar, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuanto qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos entonces que hay una promesa del Padre para la simiente de Abraham. Y nos dice la Escritura que nosotros somos esa simiente. Cuando hablamos de simiente, ¿qué es simiente? Tal vez alguno no ha escuchado o no conoce qué es simiente. ¿Qué es simiente? Es semilla. Dice que es sinónimo de la semilla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la semilla? Es algo que lleva ¿qué? Los genes, que lleva la esencia. Mi abuelito, el Papá Beto, que algunos lo conocieran, él tenía un dicho y molestaba cuando más si uno le decía, qué guapo anda. Él tenía un dicho y decía, queda el mangal. Ya saben de dónde lo sacamos nosotros, ¿verdad? O sea, lo guapo. Queda el mangal. ¿Queda la semilla de mangos? ¿Por qué da mangos? Porque esa es la semilla. Si usted siembra una semilla de mango, no le va a dar peras. Ay, es que esa pera ya no salió. ¿Por qué? Porque la semilla, la simiente que usted sembró, era de mango, ¿verdad? Y entonces las Escrituras nos habla que nosotros somos la esencia, ¿sí? De Abraham. Y Abraham, la esencia de ¿qué? De Cristo. Porque nos dice que la simiente es Cristo. Es Cristo en nosotros. Cuando tú y yo pasamos el proceso de salvación, ¿cuál es el proceso de salvación? Algunos solo, ¿verdad? Pues eso es que usted ya sabe, es el proceso, ¿verdad? Pero cuando nosotros pasamos ese proceso, entonces ¿qué? Obtenemos nueva vida. Entonces la naturaleza pasada ya no es la que debe gobernarnos, sino la nueva naturaleza, porque la simiente de Cristo, o sea, la semilla, o sea, la esencia de Cristo está puesta en ti y está puesta en mí. Y entonces, ¿por qué estábamos en la iglesia y seguimos pecando? Si nos dice que la simiente que es Cristo, no puede haber pecado. Aquí es el punto donde no hemos entendido la diferencia que ya se nos ha explicado de pecado y pecados. Porque queremos que Dios haga el trabajo que nos corresponde a nosotros. Porque Él ya perdonó el pecado, pero nos corresponde a nosotros el que cuando venga la tentación o cuando venga una prueba, es que el Señor no me dio fuerzas, yo fui débil.
Porque el fulano, parecemos Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, ¿cómo no? ¿Por qué no le dice así? La mujer que me diste. O sea, ella tuvo tú tuviste la culpa porque me diste esa mujer. Y muchos actuamos de esa manera. Le queremos echar la culpa al Señor o a los demás, cuando nosotros mismos somos los responsables. Porque te corresponde a ti, me corresponde a mí decirle no al pecado. Decirle no a lo que me desvía del propósito de Dios. No a lo que te distrae de cumplir el propósito de Dios para tu vida. No le corresponde a nadie más que a ti mismo. Y dice que debemos de ¿qué? Crucificar el pecado. Debemos hacer morir. ¿Qué dice? Hacer morir. Quiere decir que nos corresponde a nosotros hacerla morir. Pero ¿y cómo hago que se muera? Algunos dicen, ¿cómo hago que se muera la vieja? La vieja naturaleza, ¿verdad? No se van a emocionar algunos. A mí me gustan mucho los conejos. Y en una ocasión tuvimos un conejo. Y alguien me preguntó, mira, ¿y el conejo que tenías? Le digo yo, bromeando, ¿verdad? Se murió de indiferencia. Se murió de indiferencia. ¿Cómo así? Sí, porque ya no le dábamos comida, ya se murió de frío, ya no le dábamos nada. Se murió de indiferencia. Y si algo es tan poderoso para matar, es la indiferencia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el pecado? Algunos lo hacen, pero con la esposa. La indiferencia. Y algunos con el esposo, ¿verdad? Algunos con el modelo. Algunos con lo que nos corresponde hacer. Mientras que debemos hacerlo, ¿con qué? Con el pecado, porque el pecado puede estar a la puerta y puede estar ahí atrás de mí o diciéndome o dándome las oportunidades. Pero cuando yo determino en mi corazón y entiendo que estoy bajo un nuevo pacto, que es en libertad, la juventud o el mundo te lleva a que en la iglesia tú estás esclavo. Porque ahí no te dejan hacer nada. Que en el mundo vas a gozar la vida y entonces cuando ya la hayas gozado, entonces sí voy a servir al Señor. Entonces sí voy a llegar a la iglesia. Sí, pero ya bien la palabra que ustedes se imaginaron. ¿Verdad? Hemos sido libertados del pecado y hemos sido llamados a vivir bajo el nuevo pacto, porque el propósito de Dios es que seamos esa generación de pacto, y si algo agradezco a Dios es la bendición de Él por dar a misión el Calvario, esa revelación fresca. Porque hace cuánto tiempo ha estado eso explicado aquí en la palabra. ¿No es cierto? ¿O le agregaron ustedes algo a sus escrituras? ¿Verdad que no? Pero si ahí estaba, y ahora ¿por qué lo vemos tan claro? Porque Dios en su misericordia ha estado abriendo nuestro entendimiento y ha estado dando revelación y ha estado dando ¿qué? Entendimiento. Pero no para que tú te quedes en conocimiento
o para que, ay, qué buena onda, ¿verdad? Sino para que tú y yo lo cumplamos y lo ejecutemos. Y que realmente vivamos como libertados del pecado. Gálatas 3, 6, 9. Gálatas 3, del 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos. ¿Con quién dice? Con el creyente Abraham. Qué tremendo que las Escrituras le llaman el creyente Abraham. ¿Por qué llegó al punto de llamarle el creyente Abraham? Pues porque le creía, ¿verdad? Como dicen los muchachos o los patojos, como decimos en Guatemala, obvio. El creyente Abraham. Porque si un siervo le creía a Dios, era Abraham. Porque Abraham llegó a conocer el corazón de Dios. Y si a alguien en las Escrituras el Padre le llama mi amigo Abraham. ¿Y a quién de nosotros el Señor nos llama mi amigo? O nos dice, no te conozco. Pero Señor, si nosotros predicamos en tu nombre, ¿qué es lo que les dice? Apartaos de mí, porque ¿qué? Hacedores de maldad. No los conozco. O más bien los desconozco, porque no son parte mía. Porque simplemente que no obedecían, no creían. Pero si alguien creía a Dios, era Abraham, pero porque le conocía, pero porque había una relación entre Abraham y el Padre, más allá de un conocimiento de Dios. Había experiencia en la vida de Abraham. Porque habla las Escrituras que dice que 3 personajes venían y comían con él. Se sentaron a comer con él. Y como dice el apóstol Abraham, imagínense en el tiempo que llevaba a cocinar. ¿Cuánto tiempo pasó? En que vino y compartieron con él. Quiere decir que el Padre, que la Trinidad se tomó el tiempo para compartir con su amigo Abraham. ¿Será que Él quiere pasar tiempo con nosotros? Ah, claro. ¿Pero qué dice Él de ti? Yo puedo decir que sí. Pero ¿qué es lo que Dios dice de ti y qué es lo que dice de mí? En la intimidad con Él. Ah, es que yo oro todos los días, hermana, y mire, oro aquí y oro allá. Sí, pero ¿cómo es tu oración? ¿Realmente estás llegando al corazón de Dios? ¿O es donde pasas todo tu reporte de penas y de peticiones? Hay un tiempo para pedir, si es cierto. Porque las mismas Escrituras nos dice, pedid y se os dará.
Pero también hay un tiempo donde nosotros debemos y necesitamos tomarnos el tiempo para conocer a Dios, para tener la experiencia con la persona de Él, no solo de oídas, sino una experiencia personal con Él, porque la experiencia nadie te la quita. El conocimiento puede hacerte dudar alguna vez, pero la experiencia no. Porque tú sabes que Dios es fiel, porque Él ha sido fiel contigo. Amén. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, ¿qué dice? La cual es Cristo. Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois. ¿Y qué? Y herederos conforme a la promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque las Escrituras y el Padre nos dice que somos simiente de Abraham. Por lo tanto, esta promesa que la Escritura nos dice es para ti y es para mí. Eso sí, el que lo tomemos, ¿verdad? Porque por eso es que nos es necesario conocer lo que la Escritura habla de mí. Lo que la Escritura me dice a mí, que es lo que Dios espera de mí. Porque hay promesas, pero hay demandas. Pero cuando hay demandas, hay promesas. Entonces yo necesito conocer lo que Dios y las Escrituras dicen de mí, para poder alcanzarlas, para poder cumplirlas. Y aquí las Escrituras nos dicen que yo soy simiente de Abraham. Por lo tanto, nos está diciendo que somos de Cristo. Y si somos de Cristo, ¿qué? Somos simiente de Abraham y por lo tanto herederos conforme a la promesa. ¿Cuántos son conforme a la promesa? Y entonces, ¿por qué no hemos alcanzado esa promesa? Es que lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy es la mínima parte de lo que Él tiene para ti y tiene para mí. De lo glorioso que Dios tiene para Misión el Calvario. No hemos visto nada comparado a lo glorioso que Dios tiene para ti y a través de ti. Amén. Dice que no le llama simiente. Descendiente, sí, simiente, porque el que es descendiente es de pecado. Pero por eso las Escrituras nos llama que somos simiente, no descendientes de Abraham. Es diferente, ¿verdad? Porque descendiente, ¿qué es? Alguien que desciende, me va a decir, ¿verdad? Que proviene de esa generación.
Pero sin embargo, aquí nos especifica que las escrituras nos llaman simiente. O sea, la semilla, la esencia. Y dice que la simiente es Cristo. Por lo tanto, tú y yo tenemos la esencia de Cristo. Pero cuando somos descendientes y actuamos como descendientes, entonces es que pecamos. Por eso es que hemos estado, dicen por ahí, peca y empata, ¿verdad? Porque estamos actuando como descendientes, no como simiente. Porque la simiente no puede pecar, porque la simiente es Cristo y en Él no hay pecado. Por lo tanto, le es imposible pecar. Ah, pero es que tan exagerada de una vez. Ya ni que uno fuera perfecto. Pero es que el evangelio y la iglesia, los mismos pastores muchas veces nos enseñaron o enseñan. Incluso dicen, no me miren a mí, miren a Cristo. Qué vivos, ¿verdad? Y como discipuladores, no es que usted no mire al hombre, usted mire a Cristo. Ah, qué bonito se oye. Dirá el Señor, estos salieron buenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ah, es que Dios dándonos su esencia, entonces es su esencia la que nosotros debemos reflejar. ¿Por qué nos cuesta evangelizar? Porque el estilo de vida deja mucho que decir. Ni que se enteren que es cristiano, porque entonces ya mucha responsabilidad, ¿verdad? En la iglesia de Union les comentaba yo que allá en Guatemala tenemos un dicho y dice machete sin filo. ¿Saben qué es machete? ¿Sí? Machete. Ah. ¿Qué será eso? ¿Pero qué hace un machete sin filo? ¿Cumple su propósito? No. Porque cuando usted tiene un machete sin filo, ¿qué? Usted va y pega, ¿y qué? No cumple el propósito. Pero lo que hace es que nada más lastima o deja todo mayugado, pero lo que menos hace es cortar. O corta, pero ya las... Y muchos somos así, ¿verdad? Machete sin filo. Nosotros molestamos que cuando alguien dice algo que no hace, es machete sin filo. Y por eso muchas veces nos cuesta, ¿qué? Presentar a Cristo. Porque lo tremendo acá es que yo debo presentar a Cristo, pero con el estilo de vida. Con mi estilo de vida. Así como yo hablo, así que como yo actúo, así como yo trabajo, así como soy en mi casa. Ahí es donde yo reflejo a Cristo. Por eso es que nos cuesta evangelizar, es para tal vez evangelizar a todos nos hace fácil. Algunos, ¿verdad? Uno que otro. Pero, ¿quiénes son los que más nos cuesta? La familia, la casa. ¿Por qué? Ah, porque son los que menos nos creen, ¿verdad? Mientras que el Señor nos manda a que primero sea nuestra casa.
para que después tengamos aval y no seamos machetes sin filo para ir y presentar a Cristo. Nos hemos preocupado y nos hemos visualizado hacia los demás, pero hemos descuidado nuestra casa. Queremos que los demás cumplan con la visión, con el modelo, pero los que menos lo cumplimos somos nosotros en la casa. Nos preocupamos tanto por la gente, porque estén en los grupos, y debemos hacerlo. Pero primeramente debe ser nuestra casa. Porque nuestra casa, primeramente nuestra vida, debe estar sujeta a Cristo. Debe estar viviendo bajo el nuevo pacto de Abraham, libre. Pero mi casa también va a ser la primera que debe ¿qué? Vivir bajo ese nuevo pacto. Y veo las deficiencias de los demás y de los demás hogares, pero no veo las mías, no veo las de mi hogar, en las que yo estoy fallando como padre, en lo que yo estoy fallando como esposa, en lo que yo estoy fallando como esposo, en lo que yo estoy fallando como hijo. Qué fácil es ver lo de los demás, ¿no es cierto? Pero nos cuesta ver las de nosotros mismos. Por eso nos es necesario entender, pero sobre todo aplicar el vivir como una verdadera generación de pacto en libertad en Cristo Jesús. Entender que yo ya no soy esclavo del pecado, que el pecado no debe gobernarme a mí, porque yo tengo la esencia de Cristo en mí. Pero ¿quién es quien nos gobierna? Cuando tú actúas en pecado, es que sí decimos el pecado, es que aquellos que están en borracheras, aquellos que están en quién sabe tanto, en adulterio, en tantas cosas. Por supuesto, pero no vemos que cuando nosotros no obedecemos y no vamos y no evangelizamos, estamos fallándole al Señor. No vamos y no cumplimos, no nos sujetamos cuando el Señor nos dice que debemos llevar un proceso, un tiempo. Y nos es necesario entender eso y ver las pequeñas cosas que han estado estorbando nuestra vida, que nos han estado distrayendo o haciéndote creer que tú estás cumpliendo con el diseño. Y lo que menos estás es viviendo en el diseño, creyendo que estás viviendo en el diseño, creyendo que estás viviendo en obediencia. Pero como decía el pastor Migdael, nos comparamos con nuestra antigua manera de vivir. Y es que yo era así, ahora ya soy mejor. Ahora me comporto mejor. Sí, podrá ser cierto, pero no te estás comparando contigo mismo o con otro diseño, pero no con el diseño de Dios, no con la medida que nos da la Escritura y que nos da el Señor. Debemos de aprender ¿a qué? A hacer el checklist, ¿verdad? ¿Con qué? Con el modelo, con la palabra, no con nuestra propia medida. Porque si nos medimos con nuestra propia medida, poquito me falta. Ya casi le llego.
Pero si nos comparamos con Cristo, con el modelo, híjoles, debemos de compararnos con Cristo y dar la talla de Cristo, no la talla que nosotros querramos o que creemos, sino la que Él tiene destinado para ti y para mí. Amén. Vamos a 2 Corintios 1:22. Segunda de Corintios 1:22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice, el cual también nos ha sellado. Dice, nos ha dado las arras. ¿Alguien sabe qué son arras? ¿No? ¿Sí? Amén dicen, pero no dicen qué es. Ajá, lo utiliza como garantía. Dice que eran 13 monedas que entregaba el novio a la novia, ¿como qué? Como garantía de una promesa. O sea, en otras palabras, como un pacto. Y entonces, así mismo está comparando el Señor acá cuando dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, el pacto, o sea, la promesa del Espíritu en nuestros corazones. Segunda en Corintios 5:5. Segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo, ¿es quién? Es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Algo muy importante también que debemos entender es que para vivir en el nuevo pacto, en el pacto de Abraham, nos es necesario, indispensable, el Espíritu Santo. Porque Él es el quien ejecuta, el que pone por obra, el que hace la obra en ti y la hace en mí. Por eso es que nos es necesario entender que necesitamos del Espíritu Santo para poder vencer la carne. Porque si algo ha hecho Dios es habilitarnos. Nos ha dado la capacidad. Cuando Él nos pide que nosotros hagamos morir lo terrenal en nosotros, cuando nos dice que hagamos morir la carne, es porque Él nos ha dado la capacidad de hacerlo. Porque Él no nos pide algo de lo cual nosotros no seamos capaces, de lo cual anteriormente Él nos haya capacitado. Él nos ha habilitado, pero eso es cuando nosotros vivimos en el nuevo pacto, en el pacto de Abraham, en el pacto de libertad. Ahí es cuando, ¿qué? Cuando Él obra en nuestras vidas. Pero ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Y muchas veces no le damos la importancia y el lugar y el reconocimiento al Espíritu Santo en nuestra vida. Creemos que porque una vez hace 8 años el Señor me tocó y caí, lloré y reí, hice un montón de cosas. Yo ya fui lleno del Espíritu. Pero necesitamos que constantemente y de vivir una vida sujeta al Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que va a ejecutar en nosotros. Dios a través del Espíritu Santo es quien va a trabajar en nosotros. Y entonces al que nosotros debemos de darle el lugar
es al Espíritu Santo para que Dios obre, para que entonces haya transformación, para que entonces yo pueda dejar el pecado. Porque Dios nos habilitó, pero nos dejó al Espíritu Santo para que contáramos con Él. No para que dijéramos, ay, tan lindo el Espíritu Santo, ¿verdad? Ay, es que qué rico se siente cuando el Espíritu lo ministra a uno. No es para eso. Es para que tú y yo seamos transformados. Porque a eso nos llama el Señor, a que tú y yo dejemos el pasado, dejemos lo que quede atrás y prosigamos ¿qué? Pero a través del Espíritu Santo, a través de la ayuda, porque está como ayuda, no para que como ayuda de, como entendemos normalmente, ¿verdad? Sino como ayuda para ejecutar en nosotros la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Génesis 17, 1 y 2. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Ya vieron, estamos jóvenes algunos, ¿verdad? Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. ¿Y qué? Y sé perfecto. Y entonces le dice, primero le da una condición, ¿verdad? Y luego ¿qué? Le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Pero antes le dice, ve delante de mí. ¿Qué le está diciendo? Ve delante de mí. ¿Qué? ¿Qué le está diciendo cuando dice, ve delante de mí? Es que nadie quiere decir, ¿verdad? Porque cuando nos dice ve, es ve y represéntame a mí. Ve delante de mí, muéstrame a mí. Y sé perfecto. Que seamos y mostremos a Cristo, que vayamos delante de Él representándole a Él. Y seamos perfectos. Y entonces, ¿cuál es la demanda para la Misión Cristiana del Calvario Estados Unidos hoy? Cuando nos dice que somos generación de pacto, nos dice, ve delante de mí y sé perfecto. Es que tan bonito que se oía, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Qué tenía que leer el anterior? Cuando hay una demanda y como hijos de Dios que somos llamados a ser generación de pacto, te llama a que vayas delante de Él y seas perfecto. Y te hace la demanda porque Él sabe más que nadie que tú tienes la capacidad y que es posible que tú vivas en perfección. Obviamente en un proceso, ¿verdad? Algunos nos tomamos de ese proceso y queremos, es que proceso así despacio. Las cosas despacio mejor. La cocina sale mejor cuando se cocina así a fuego lento. El detalle es que nosotros debemos ir al ritmo que el Señor nos está llevando. Porque si tú quieres, lo haces a tu ritmo. Estás en la libertad de hacerlo, pero te vas a quedar.
Fácil, ¿verdad? Sencillo. Pero si nosotros queremos ser esa generación de pacto, estar en el propósito de Dios, alcanzar las promesas de Dios, entonces debemos ir también en el tiempo de Dios. Porque Dios no solo nos ha dado mandatos, nos ha dado su revelación, pero también nos ha dado un tiempo. Es que algunos nos queremos aprovechar de la gracia de Dios, ¿verdad? Y como dice el apóstol Abraham, creemos que Dios es abuelito, que consiente y que deja pasar muchas cosas. Y decimos, no, es que Dios es fiel, es que Dios es misericordioso, es que Dios es justo. Pues porque es justo y Él ha dejado un tiempo. Cuando se nos acaba el tiempo, entonces nos quedamos fuera. Pero si yo iba haciendo el diseño, yo iba cumpliendo. Sí, pero a tu ritmo. Pero en tu tiempo, no en el tiempo del Señor. Por eso es que nos es necesario conocer, pero también conocer el tiempo. Para que no nos quedemos atrás. Y no nos quedemos fuera del pacto y de las promesas que Dios ha dado a Abraham. Amén. Vamos a Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora vamos a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son. ¿Quiénes son hijos de Dios entonces? ¿Eres hijo de Dios? Ya no hubo amén. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados. Y si tú estás siendo guiado, entonces eres hijo de Dios. Y si no estás siendo guiado, entonces los dejo que ustedes mismos lo digan. Por eso es que nos es necesario el Espíritu Santo. Y el Señor hoy ha prometido, y sabemos que el Espíritu Santo está aquí. Y está aquí para obrar en tu vida. Pero eres tú el que le va a permitir actuar en ti. Él ha dado su promesa y Él tiene algo glorioso para Estados Unidos. Como si no lo creen. No lo creen. Dios tiene algo glorioso para Estados Unidos. Dios quiere darse a conocer a Estados Unidos, pero lo quiere hacer a través de ti. Pero así como estamos, o como hemos estado hasta hoy, dicen Estados Unidos es una potencia mundial. Pero realmente debería ser la iglesia, la potencia mundial. Y debe llegar a eso. Y Dios quiere y ama a Estados Unidos. Y por eso es que te está llevando a ti a que tú entiendas para cumplir el propósito de Dios. Porque Él quiere mostrar su gloria en este país. Pero quiere hacerlo a través de cada uno de ustedes.
y muchos que vendrán. Pero primero la casa tiene que entender. Tiene que vivir y ser trasladados al nuevo pacto. A vivir bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo. Y entender que ya no son mis decisiones. Le decimos, yo estoy y reconozco el señorío de Cristo, pero yo estudio lo que yo quiero, pero yo trabajo donde más me conviene, pero yo escojo a la persona, la que me gusta y la que me robó el corazón, o quién sabe qué otra cosa. Y entonces venimos, Señor, bendice mi trabajo. Que yo sea de bendición, pero si tú mismo la escogiste, tal vez Él tenía algo mejor para ti. ¿Por qué es que el Señor no me bendice? Porque estás haciendo lo que tú quieres. No has estado sujeto al Espíritu y no has estado obedeciendo al Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, bendecirte y ministrarte. Y ponte de pie. Gálatas 3:19 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué es ciertamente? ¿Cuál? ¿Ciertamente? No, cuando lo pone en este contexto, ciertamente. Verdaderamente lo hace más énfasis. Dice, ciertamente, simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. ¿Cuántos son herederos de la promesa? Las evidencias lo dirán. Los frutos lo dirán. Amén. Pero que de hoy en adelante tú determines en tu corazón, porque tiene que ser una determinación que tú hagas en tu corazón de vivir verdaderamente bajo el nuevo pacto. De vivir ya no como esclavos, sino como libres en Cristo Jesús. Y que tú determines que es el Espíritu Santo, es Cristo, y tú vas a reconocer el señorío de Dios a través del Espíritu Santo gobernando tu vida. Pero te es necesario el ser lleno del Espíritu, el mantenerte lleno y conectado con el Espíritu Santo, para que no te, como decimos comúnmente, para que no te desactualices. ¿Cómo es? La palabra ya se me trabó. Ya con el inglés ya se me trabó la lengua, ¿verdad? De oírlo, pues. ¿Cómo es? Desactualices, ¿verdad? Porque podemos ir, pero nos descuidamos, nos desviamos nuestra mirada y ¿qué? Nos quedamos. Por eso es que necesitamos estar constantemente, vamos a llamarlo así, actualizados con el Espíritu Santo a donde te está llevando. Porque la gloria del año pasado no es la misma gloria que Dios tiene para esta iglesia. Porque la gloria del año pasado que tú viviste no es la misma a la que el Señor te quiere llevar este nuevo año y los postreros años. La gloria es aún mayor a la que Dios te quiere llevar. Pero quiere hijos de pacto que sean libres en Él, para poder disfrutar de lo glorioso, de lo maravilloso que Él tiene para ti y tiene para mí. Y háblale ahí al Espíritu Santo, porque Él está aquí.
Él está aquí para obrar en ti, para llenarte, para darte un nuevo bálsamo.